Bueno, buenas noches. Envío un cordial saludo para todos los que han sacado un pequeño espacio para unirse a este workshop. Me presento, mi nombre es María Martínez, soy Thinker Comercial de Light Thinking. Hemos creado este espacio especial para ustedes, espero sea de su provecho y de muy buen aprendizaje. Tenemos un cronograma al cual iremos llevando a cabo en el transcurso de la actividad. A continuación les voy a presentar el video de la empresa para que conozcan un poco más sobre nosotros. Avances de la tecnología, las tendencias de las redes sociales, las formas de interactuar y convivir en un mundo digital. Y Light Thinking tiene la responsabilidad de ayudar a las personas y empresas a liderar y redefinir sus buenos proyectos en función de las nuevas características de la era digital. ¿Quiénes somos? Somos una startup digital liderada por un equipo innovador con amplia experiencia, enfocada en servicios de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas. Servicios especializados de consultoría, programas de capacitación y certificación en tecnologías de la información. Nuestro propósito. Impulsamos la innovación para un mundo digital mejor. Nuestra misión. Generamos una mejor versión de las personas y las empresas con impacto positivo en el mundo digital. Ofrecemos un portafolio compuesto por líneas de negocio con altos estándares de calidad. Fábrica de software, enfocada en prestar servicios con soluciones tecnológicas, sistemas de información, aplicaciones de inteligencia artificial,
y servicios de software para la modernización y el crecimiento de las empresas en el sector. Consultoría, dedicada a prestar servicios y asesoría especializadas de orientación, acompañamiento y contribución en los proyectos estratégicos de las empresas para hacer frente a sus necesidades empresariales o dificultades de negocio. Y así ayudarles en los cambios y transformaciones para que alcancen sus beneficios estratégicos y operativos en tiempos récords. Universidad, centrada en prestar servicios de programas de formación y capacitación dentro de un marco de aprendizaje experiencial para que las personas y empresas adquieran conocimientos y fortalezcan sus habilidades en temáticas emergentes que son tendencia global para el desarrollo empresarial. Plataformas digitales. Focalizada en prestar soluciones tecnológicas de nuestro ecosistema digital para impulsar el crecimiento de las empresas en la era contemporánea. Hemos impactado positivamente a personas y empresas de talla internacional en sus proyectos de transformación. Light Thinking, tu mejor versión a un clic. Bueno, a continuación procedo a presentarles a quien nos acompaña en la noche de hoy. Es el ingeniero David Peña, profesional con más de 10 años de experiencia en pruebas automatizadas de software y microservicios en eventos de forma sincrónica y asincrónica. Durante esta larga trayectoria profesional ha logrado estar en proyectos de gran escala, siendo responsable de la calidad y seguridad de diferentes aplicaciones. Entonces, ingeniero, proceda con su pequeña presentación, con su presentación del día de hoy. Gracias, María Teresa. Muy buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Espero que podamos pasar este tiempo que nos queda del workshop de la mejor manera. Me confirman si alguien me puede confirmar cuando vea mi pantalla, les agradezco para una presentación pues, en la cual me voy a apoyar el día de hoy y vamos a trabajar un poquito a nivel de código y vamos a hacer una demo que quiero presentarles como tal. Bueno, la charla que les traigo el día de hoy se llama Pruebas de Performance para impulsar tu aplicación. Es un workshop que ya dimos unos meses atrás. Tuvo una muy buena acogida. Me pidieron que repitiéramos este workshop para profundizar en algunas áreas. Entonces, espero que podamos profundizar en esas áreas que la comunidad nos pidió que profundizara.
y también pues poder hablar un poquito más del código que utilizamos para realizar estas pruebas de performance a una aplicación que les tengo preparada. ¿Listo? Entonces, cuando pues nosotros hablamos de pruebas de performance, por lo general nosotros hablamos bueno, ya me presentó mi compañera María Teresa, entonces pues llevo más de 10 años de experiencia, soy ingeniero de la Universidad Francisco José de Caldas, me encanta jugar videojuegos, he trabajado con Ruby, Python, JavaScript, Java como lenguajes de programación para hacer todo el tema de automatización y actualmente vivo en una ciudad pequeña, intermedia, cerquita a Bogotá, que se llama Chía, Cundinamarca, para los que no son de Bogotá. Entonces, retomando, cuando estamos hablando de pruebas de rendimiento y carga, estamos realizando pruebas para evaluar cómo un software o cómo el software tiene o reacciona frente a diferentes condiciones de carga, por decirlo de alguna manera. Obviamente, pues la idea es garantizar que que la aplicación responda eficientemente y mantenga su funcionamiento bajo diferentes niveles de demanda. ¿Con qué objetivos? Con tres objetivos principales que quiero traérselos en esta diapositiva, que es medir la capacidad de respuesta del software, identificar cuellos de botella y garantizar que el software mantenga su funcionalidad y estabilidad en condiciones de uso intensivo. Pero pues cuando uno habla de esto, a uno se le pueden ocurrir muchísimas cosas, entonces se le pueden ocurrir que puedo tener una carga alta en ciertos momentos del día, que puedo tener una carga baja en otros momentos del día. Entonces, cada uno de esos escenarios, uno los comienza a tipificar en lo que nosotros llamamos tipos de pruebas de rendimiento. En este caso, vamos a hablar de 6 tipos de pruebas de rendimiento, que son las pruebas de humo o smoke test, las pruebas de carga como tal, que se llaman load test, las cargas de estrés o stress test, SOAC test, que son las pruebas de durabilidad, spike test, las pruebas de picos o las pruebas de rompimiento como tal o los breakpoint test. Todo esto, pues, si uno se va más al detalle y a la bibliografía, pues podemos llevarlo a diferentes profundidades como tal, pero yo quise traérselas en un cuadro de tal manera que pues todos lo podamos traer o entender fácilmente, y voy a apoyarme en una imagen de K6, que es la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy, para resumir esta tipología de pruebas de software. Entonces, por ejemplo, pues aquí tengo una prueba, por ejemplo, de humo, en donde pues por lo general son pocos usuarios virtuales durante un periodo corto de tiempo. Tenemos aquí una gráfica en donde en el eje X vamos a tener la duración y en el eje Y vamos a tener los usuarios virtuales. Entonces, por ejemplo, una prueba de humo es una prueba corta con pocos usuarios virtuales. Pero, por ejemplo, si ya estamos hablando de una prueba de picos, por ejemplo, miremos la amarilla, en donde en corto tiempo llegó a un número de usuarios virtuales de una manera irrealista, por traducirlo literalmente. También, pues, podríamos tener una prueba de estrés en donde, pues, subimos a una carga por encima del promedio, esta línea morada, en donde, pues, tratamos de que la duración sea media. Y otro tipo de prueba que tenemos, por ejemplo, es un promedio de carga, que es la línea verde, en donde pues subimos a un promedio de carga durante un tiempo un poco más corto que el de estrés. Y pues nuestra prueba de picos, que sería la línea roja, que va aumentando con respecto al tiempo, para saber en dónde nuestro software deja de comportarse como esperamos. Entonces, gracias a esta gráfica, que de una u otra manera pues le doy los derechos de autor a K6, podemos identificar o podemos resumir más o menos qué vamos a hablar o cuando estemos hablando de una prueba de picos, una prueba de estrés, una prueba de carga, una prueba de rompimiento, de tal manera pues
que con esta gráfica nos puede dar una ayuda interesante. Pero pues una gráfica a veces no es suficiente y pues quise también resumírselos en una tabla. ¿En dónde? En la primera columna está cada uno de los tipos de test. En la segunda columna vamos a hablar un poquito de la cantidad de usuarios virtuales. En la tercera columna vamos a ver la duración promedio o una duración para este tipo de pruebas. Y en la última, el objetivo. Voy a pasar por cada una de ellas para que nos demos cuenta de cómo funciona cada uno de estos tipos de test, en donde, por ejemplo, si estamos hablando de una prueba de humo, un smoke test, la cantidad de usuarios virtuales es baja, la duración es corta, por lo general dura segundos la prueba, y el objetivo es una evaluación inicial y rápida del rendimiento del sistema bajo una carga muy mínima. Por lo general se utiliza este tipo de pruebas para el inicio de una ventana de pruebas de carga, para ver que el software esté funcionando bien, que el script de pruebas está bien configurado. Entonces es uno de los objetivos de este tipo de pruebas. Otro tipo, por ejemplo, pues es el segundo tipo que tenemos aquí en el cuadro es un load test, en donde pues ya vamos a tener un promedio de producción en cantidad de usuarios virtuales, vamos a tener una duración media, por lo general pues hablamos entre 5 y 60 minutos, dependiendo obviamente de la aplicación y de acuerdo a las características de la misma. Y la idea es evaluar cómo se comporta el sistema bajo una carga típica. Cuando estamos hablando de una carga típica, estamos hablando del promedio en producción. Cuando estamos hablando de nuestro tercer tipo de pruebas, el tipo de pruebas de estrés, vamos a tener que una gran cantidad de usuarios virtuales en donde nuestra duración es media, también estamos hablando entre 5 y 60 segundos, pero vamos a tener una carga más alta de lo habitual. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos como una prueba de carga. Un SOAC test, entonces la cantidad de usuarios virtuales es promedio, vamos a tener una duración larga, por lo general ya estamos hablando de horas, y pues es una variación de un load test y está focalizada en periodos largos de tiempo. Cuando hablamos de un spike test, entonces vamos a hablar de que ya tenemos una cantidad de usuarios muy alta en un corto tiempo, a veces estamos hablando de un par de minutos o a veces estamos hablando de segundos, y validamos, o el objetivo es verificar si el sistema sobrevive y funciona de acuerdo pues a los umbrales que tenemos configurados bajo cargas repentinas y masivas. Y por último vamos a hablar acerca del breakpoint, que es un incremento, vamos incrementando la carga de los usuarios virtuales tan largo como sea necesario, no es necesario que lleguemos a X puntos, sino que ir subiendo hasta encontrar el límite del sistema. Por lo general, pues, de acuerdo pues allá la característica del sistema puede durar 5, 10, 15, 20, 50 minutos, una hora, pero pues aquí la idea es que la duración de este tipo de pruebas sea lo más largo como sea necesario. Cuando estamos hablando de una prueba de text de carga, ¿qué estamos o qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta los tiempos de respuesta, cada cuánto me responde el sistema. Vamos a hablar un poquito de las transacciones por segundo, cuántas peticiones yo le hago al software por unidad de tiempo. ¿Cuántos recursos? Entre ellos vamos a encontrar CPU, memoria, red, pero pues de acuerdo a las diferentes arquitecturas de los softwares podemos encontrar balanceadores, consumo de base de datos, lectura en disco. Bueno, hay diferentes características que también podríamos tener en cuenta en este tema de recursos, y también vamos a tener una métrica que se llama transacciones exitosas y fallidas. No, pero pues en algunas oportunidades, ¿sí? Me van a decir, no, David, pero es que, por ejemplo, yo tengo un servicio que es serverless, en donde pues yo levanto el servicio cada vez que se me consume el servicio, y por lo general, pues de una u otra manera, algunos de esas métricas no las voy a tener. Entonces, pues probablemente para ese tipo de arquitecturas agreguemos otras
métricas para poder monitorear la prueba como tal o la prueba que estamos haciendo. En este orden de ideas, pues nos apoyamos mucho en las personas de SRE, DevOps, infraestructura, como la llaman en su compañía, para poder realizar este monitoreo constante de las aplicaciones mientras realizamos la prueba de carga. Por lo general, se programa una ventana de pruebas y dentro de esa ventana de pruebas están los diferentes actores que participaron en el desarrollo de la aplicación y así poder realizar ese monitoreo constante en cada momento de la prueba como tal. Bueno, pero entonces, esto es un workshop, la idea es que podamos no solo quedarnos con la teoría, sino poder ver cómo esa teoría la podemos poner en práctica y podemos llegar a tener algo interesante en nuestras organizaciones, en nuestro día a día. Entonces vamos a utilizar un framework o un stake. Vamos a utilizar K6 como herramienta para generar la carga hacia las aplicaciones. Vamos a visualizar los resultados de las aplicaciones por medio de Grafana. K6 le va a reportar o vamos a guardar toda la información en una imagen de InfluxDB y todo esto lo vamos a soportar por Docker. ¿Listo? Con imágenes de Docker tenemos ahí configurados unos contenedores que están en Docker y Docker me va a ayudar a monitorear alguna de esas estadísticas que tenemos ya o que vimos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué vamos a utilizar hoy K6? Porque pues es una de las herramientas, es una herramienta de código abierto, se está implementando muchísimo en el tema de realizar pruebas de carga, utiliza el lenguaje JavaScript, pero no corre sobre Node.js. Ahí pues vamos a saber o tener en cuenta que JavaScript no tiene su mejor fama en el tema de rendimiento, entonces lo que hicieron fue una capa de JavaScript, pero pues en realidad está desarrollada en Go, es gratuito y es centrado en el dev y pues con K6 podemos hacer pruebas tanto de backend como de frontend. En este caso o el workshop lo vamos a enfocar un poquito en las pruebas de backend y más adelante pues lo miramos a ver si podemos hacer un nuevo workshop enfocado ya más en las pruebas de frontend. En ese orden de ideas, pues K6 nos dice, bueno, yo tengo una herramienta que se llama K6 y me gustaría pues tener unos manifiestos de pruebas de carga, en donde pues quiero enfocarme en estos 5 principales y es que hacer pruebas simples es mejor que no hacer pruebas. ¿Listo? Cada vez que nosotros hacemos una prueba, no importa lo simple que sea, muy probablemente va a ser mejor que no hacer ningún tipo de prueba. La prueba de carga debe tener un objetivo definido, siempre debe ir atado a una regla de negocio. Creo que en ese sentido, pues, podríamos discutir un montón, pero pues es uno de los manifiestos de K6 que queremos traer. Las pruebas de carga también se pueden realizar por los desarrolladores, no solo las personas de calidad pueden realizar este tipo de pruebas, también los desarrolladores. La experiencia del desarrollador es sumamente importante al momento de realizar estas pruebas. Y las pruebas de carga no es necesariamente ejecutarlas en entornos productivos, sino también se pueden ejecutar en entornos preproductivos. Son 5 puntos que se conocen como el manifiesto de pruebas de carga de K6. Aquí pues en la parte de abajo podríamos ver el link donde pues está el detalle de cada uno de estos objetivos. Pero pues quiero que se lleven estos 5 principales para que puedan iniciar o sientan la curiosidad para implementar un poco más acerca del tema de pruebas de carga y el tema de pruebas sobre K6. Entonces, recordándolos, pues vamos a iniciar nuestro workshop ya después de esta pequeña introducción acerca de las pruebas de carga y vamos a utilizar una aplicación súper sencilla en donde vamos a tener una aplicación, nos va a exponer 3 servicios, nos va a poner un post, un get y un show, donde pues el create va a ser el post, el get va a ser un index
y el show va a ser un get pasándole el ID como parámetro. ¿Listo? Podemos profundizar un poquito más acerca de REST API, pero pues no es el espacio para realizar esto. Entonces, tenemos una aplicación que nos expone 3 servicios, un create, un index y un show. Vamos a utilizar los operadores post, get y get con un parámetro de ID para hacer el show como tal. Y el escenario de pruebas que vamos a tener o que lo vamos a mostrar en este workshop es que un usuario ingresa a la aplicación y obtiene todos los elementos de lo que vayamos a revisar. Ya ahorita les explico cómo funciona nuestra aplicación. Después vamos a consultar uno de esos elementos, vamos a hacer un show, que sería la tercera operación que vimos en la diapositiva anterior. Y por último, vamos a crear un elemento con la operación post como tal. Es decir, cada uno de esos usuarios va a hacer estas 3 operaciones. Va a obtener todos los elementos, va a consultar uno de los elementos y por último va a crear uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar nuestro stack, las aplicaciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar K6, Grafana, InfluxDB, montado todo sobre Docker como tal. Entonces, voy a irme un poquito hacia el código. Espero pues que todos vean el Visual Studio Code. Sí, creo que sí lo están viendo. En donde pues aquí vamos a tener acá nuestra aplicación. Es una aplicación muy sencilla, donde pues vamos a tener una especie de to-do, en donde vamos a tener el ID, el título, la descripción. Es un archivo de texto plano, en el cual pues solo lo hace, o solo lo que hace es consultarlo nomás, no lo edita, no lo elimina, solo lo consultamos. Y al momento de yo consultarlo o consumirlo desde Postman, ¿sí? Podríamos entrar a validarlo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo entro a localhost, pues y hago la petición, pues me devuelve esta información que yo tengo ya precargada. Si yo hago un show, digamos, al elemento 2, ¿sí? Pues él me trae la información del elemento 2. Si yo, por ejemplo, acá ya creo un to-do, una tarea, pues si yo la envío, pues aquí me genera el ID, me genera ahí el comentario y pues la información que yo quiero crear o el elemento que yo quiero crear cuando genero ese consumo a esa aplicación como tal. Entonces, tenemos las 3 operaciones, es un get, el index, tenemos el get pasándole el parámetro del ID, que teniendo en cuenta pues es el show, y por último tenemos el post, que es el que me realiza la creación del elemento nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que esto está levantado? ¿Cómo sé que esto está funcionando? Pues aquí en Docker, ¿sí? Yo tengo acá un contenedor corriendo. Este contenedor, pues aquí me genera los logs que estoy realizando. Entonces, pues, si yo, por ejemplo, vamos a hacer una petición y vamos a ver que de una u otra manera aquí se va llenando el log. Entonces, vamos a hacer acá un consumo del get. Aquí voy a hacer 5 consumos para que se vea mejor en el log. Ahí hice 5 consumos, 6 consumos, no los conté. Pero bueno, aquí estaría como las peticiones get. Digamos que yo voy a hacer un post para ver que pues de una u otra manera pues ustedes están viendo que se está consumiendo el post y aquí pues se estaría consumiendo el post dentro de pues lo estoy consumiendo desde Postman hacia el contenedor de Docker que pues acá lo tengo como tal. ¿Listo? Entonces, tengo este contenedor, que es el contenedor de la aplicación, en donde pues aquí yo voy a poder monitorear el consumo de CPU, voy a poder validar el consumo de memoria, voy a poder monitorear la lectura y la escritura en disco y la red. Obviamente, pues estamos hablando de que utilizo
menos del 0.01% de CPU en las peticiones que he hecho. Vamos a ver cómo se comporta al momento de realizar nuestras pruebas como tal. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues ya tenemos aquí cómo vamos a monitorear nuestro servicio de aplicación, nuestro contenedor de aplicación. Asumir, pues en la misma máquina, ¿sí? Vamos a tener un contenedor aquí de K6 que me va a mostrar los resultados de las pruebas. Entonces aquí vamos a poder observar los usuarios virtuales, los requests por segundo, los errores por segundo, los checks por segundos, la duración promedio, la duración máxima, la duración media, la duración mínima, el percentil 90, el percentil 95 a nivel de duración. Vamos a tener aquí unas gráficas que ahorita vamos a revisar ahorita más adelante. Entonces, quiero que entiendan que aquí en Grafana vamos a poder observar este comportamiento como tal. Entonces, teniendo esto claro, teniendo ya el concepto de que aquí vamos a revisar todo lo que tiene que ver con CPU, memoria, red y lectura y escritura de discos, aquí vamos a tener a nivel de visualización de Grafana todos nuestros dashboards. Entonces vamos a comenzar a iniciar y a hacer ejecuciones, ¿listo? Vamos a hacer un par de ejecuciones para poder ver cómo se comporta nuestro proyecto, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo aquí ya tengo un proyecto ya creado. Vamos a primero ejecutarlo para ver cómo funciona y más adelante vamos a comenzar a analizar la lectura. Vamos a hacer una prueba de carga de 3 minuticos, va a ser una pruebita relativamente corta. Vamos a tratar de explicar cómo se comporta durante la ejecución y vamos hablando, ¿listo? Entonces ahí, pues, lo que se hace o lo que el proyecto hace es levantar una imagen de Docker de K6, va a comenzar a hacer la ejecución de este script de pruebas, que ya ahorita lo vamos a analizar un poquito, los resultados de la prueba los va a colocar en InfluxDB, que está montado en el puerto 8086, y aquí más o menos nos habla un poquito del escenario. Es un escenario de 10 usuarios virtuales que dura más o menos 3 minutos 50 segundos de duración, incluido el tiempo de gracia. Y bueno, vamos a ver cómo se está comportando. Aquí me dice que está corriendo. Llevamos 44 segundos de la prueba y bueno, pero pues aquí no se ve tan bonito. Entonces vamos a mostrarlo en Grafana y aquí es donde pues sucede la magia, o donde se puede visualizar mucho mejor la información. Entonces voy a agrandar un poquito para que se vea un poquito más grande, en donde pues aquí ya me dice, mire, acá arrancamos en 0 usuarios virtuales y comenzamos a crecer hasta 10 usuarios virtuales, los cuales los estamos manteniendo durante 3 minutos como tal. Entonces aquí me dice, ¿cuántos requests por segundo? Entonces, hemos tenido un máximo de 34 requests por segundo y en promedio vamos 31 requests por segundo durante toda la prueba. Actualmente, pues voy a agrandar esto un poquito hacia abajo para poderlo ver mejor. Tenemos que hemos hecho 1.000, 2.000, 3.300 peticiones aproximadamente al servicio, en donde pues todas han sido exitosas, ninguna me ha fallado, ¿vale? La duración promedio son 0.45 milisegundos, la duración máxima es 1.21 milisegundos, la duración media es 0.45, la duración mínima fue 0.17 milisegundos, el percentil 90, o es decir, traduzcámoslo en otras palabras, el 90% de las peticiones respondieron en menos de 0.62 milisegundos y el 95% de las peticiones respondieron en menos de
0.69 milisegundos. ¿Esto cómo se ve en Docker o en nuestro sistema que está monitoreando la CPU como tal? Entonces, vemos acá que cuando inició la prueba comenzó y hubo un aumento de la CPU. Pues obviamente mi computador tiene unas características, un hardware que pues solo consumió el 1%, llegó a máximo del 1.5, 1.6% de uso de CPU y bueno, ya se está comenzando a estabilizar como tal. Como es una aplicación que no está consumiendo base de datos, como no estamos escribiendo nada en base de datos ni nada en disco, pues probablemente acá en el uso de memoria pues es casi nulo como tal. Pero si ustedes se dan cuenta, al igual que, la lectura y escritura en disco, pero si ustedes se dan cuenta a nivel de red, de entradas y salidas, pues sí se ve un aumento como tal. Entonces, tanto de la data enviada como de la data recibida. Recuerden que pues cuando estamos enviando la información, estamos generando pues más información que cuando estamos recibiendo la información. Entonces aquí ya pues me puedo observar que aquí ya la prueba probablemente ya haya terminado porque pues el consumo de CPU llegó a cero, es decir, el consumo de CPU se volvió a estabilizar. Vamos a ver acá en Grafana y aquí en Grafana pues ya efectivamente tenemos los resultados de nuestra prueba como tal. Tenemos nuestra prueba en donde pues podríamos volver a hacer la lectura de nuestros casos de prueba, ¿sí? En donde pues inició más o menos a las 7:32 de la noche o tarde, hora colombiana, y finalizó a las 7:35 hora colombiana como tal. Entonces, en ese orden de ideas, pues si yo me voy acá a la lectura de la terminal, entonces él me dice, mire, usted, ¿sí?, tuvo tres puntos de control, en donde los 3 puntos de control fueron exitosos, fueron logrados satisfactoriamente, ¿sí? Mire, si nos damos cuenta acá, fueron 6.342 validaciones, de las cuales todas fueron exitosas, es decir, el 100% de las peticiones fueron exitosas, el 0% de las peticiones fueron fallidas. Aquí pues viene una serie de estadísticas que probablemente también las podemos ver en Grafana. Estoy ya haciéndole un poquito de zoom out para que se puedan ver mejor. Sí, pero pues aquí también tengo la data recibida, la data enviada, cuánto tiempo se demoró el request bloqueado, conectando, bueno, sí, pero pues son en nanosegundos, es decir, son tiempos muy corticos, ya depende pues ahí el software que estemos probando, probablemente tengamos diferentes tipos de unidades, pero pues así como interesante aquí también podemos observar cuántos requests enviamos. Enviamos 6.342 requests como tal. ¿Cuántos usuarios virtuales tuvimos? Tuvimos 10 usuarios virtuales y como máximo y un usuario virtual como mínimo. Entonces, pues de una u otra manera aquí también pues tenemos parte de la información que también estamos visualizando aquí en Grafana, ¿sí? Cuando hablamos acá de 6.342 es 2.114 del create, 2.114 del index y 2.114 del show como tal. Entonces tenemos diferentes momentos, diferentes puntos de verificación en donde pues nos damos cuenta que la prueba pues fue exitosa de acuerdo pues a esa configuración que hicimos de la prueba como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otra prueba, vamos a lanzar una prueba similar, ¿sí? Voy a lanzar la misma prueba. Voy a hacer acá el monitoreo por Grafana, entonces acá le digo que me muestre los últimos 5 minutos. Aquí está la prueba que finalizó y aquí está la prueba que está ejecutando como tal. Voy a darle unos 3 segunditos o unos 10 segundos para que la prueba madure un poquito más.
para que la prueba madure un poquito más. Y realizamos o vamos a parar el contenedor de la aplicación. Vamos a detenerlo así abruptamente para poder ver un comportamiento en donde pues falló X cantidad de peticiones. ¿Listo? Ahí ya, digamos que ahí ya lo voy a detener. Voy a detener el servidor de la aplicación. Digamos que por X o Y motivo se nos cayó el servidor de la aplicación. Aquí pues nos comienza a alertar acá, ya nos comienzan a salir más cositas rojas que son tiempos de bloqueo, ¿sí? Como tal, si vemos aquí, pues ya las peticiones ya no están respondiendo y vamos a volver a levantar nuestro servicio, ¿listo? Vamos a volver a levantar nuestro servicio y vamos a ver acá que ya vuelve a comenzar a responder nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver escenarios como este, ¿sí? En donde, pues, tenemos momentos de la prueba en donde no estamos recibiendo la información esperada, es probablemente que se haya caído el servicio, haya pasado algo con el balanceador, con el API Gateway, bueno, en fin, con la estructura que ustedes, y ahí nos toca comenzar a entrar a analizar en dónde está ese cuello de botella o dónde fue el causante de que a las 7:40 a 7:41, ¿sí? Más o menos, tuvimos una negación, un momento en donde la aplicación no estuvo disponible. ¿Listo? Ya toca ahí entrar a revisar por qué en ese momento la aplicación falló, pero pues de una u otra manera se cayó en ese minuto y pues también tuvo un tema de resiliencia en donde pues se volvió a subir y volvió a responder pues los servicios como nosotros tenemos. Entonces ya podemos observar acá en nuestra consola que ya comienzan a verse aquí requests fallidos como tal, de pronto con la información un poquito más detallada como tal. Y aquí en el resumen vamos a poder observar la información ya un poco más detallada, un poco más del resumen como tal, que nos genera K6 frente a la prueba que estamos haciendo como tal. ¿Listo? Entonces, si mientras termina la prueba, ¿sí? Vamos a hacer acá un recorderis como tal, de acuerdo pues a nuestra gráfica que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, ¿sí? Es una especie de prueba de carga promedio. Bueno, estamos haciendo, digamos que esta línea verde como tal, en donde pues podemos observar, ¿sí? Que es un ramp up, una subida de carga, mantenemos la carga y después un ramp down, un periodo de gracia en donde pues bajamos la carga como tal. Si ustedes se dan cuenta, pues esa es la misma gráfica que podemos observar acá en los usuarios virtuales. Tenemos una ramp up, mantenemos los usuarios virtuales y después realizamos una ramp down, una descarga, un periodo de gracia para descargar la aplicación como tal. Esto va muy atado o es muy parecido a la gráfica que sucede en request por segundo y pues ya de acuerdo pues a los resultados puede ser muy similar también a la de los checks por segundo. La prueba ya terminó, ¿sí? Entonces aquí ya me dice, ay, mira, tú tuviste el siguiente comportamiento, en donde para el index tuviste el 99% de las peticiones se me reventaron, que eso fueron solo 4 fallidas, al igual que para el show y al igual que para el create. De pronto, pues aquí en el create tuve la fortuna de levantarlo antes para que pudiera responder una más, pero pues el porcentaje es el mismo. Entonces, pues aquí ya me comienzan a generar alertas, alarmas de mis puntos de control para poder identificar en dónde se me está quedando la aplicación o en qué escenario se me está cayendo la aplicación de acuerdo pues a la prueba o a la configuración de la prueba que estoy realizando. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a un poquito a echarle como un ojito al código, a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos generando
en el código para poder realizar este tipo de pruebas. Este es un ejercicio que yo por lo general hago en el curso como tal, en donde pues tenemos diferentes tipos de prueba. Obviamente pues ya cambiamos ya de LOAT a una K1 estrés, o hacemos alguno personalizado para diferentes casos, pero bueno, ya ahorita les explico más o menos cómo ya hacemos un ejercicio un poquito más dinámico. Entonces, acá tenemos un load test, tenemos una prueba de carga en donde pues cada uno de los usuarios virtuales me va a ejecutar esta función. ¿Listo? Para resumirlo de la mejor manera. En donde pues tenemos aquí la primera petición, que es el get al endpoint que yo tengo acá ya configurado, que es el endpoint de to-dos, ¿sí? Entonces esta es la primera petición como tal. Después de la petición, cada uno de los usuarios virtuales va a esperar 300 milisegundos, porque por lo general los usuarios no entran y hacen dos peticiones casi simultáneas, sino por lo general tienen un delay entre 30 segundos o entre un segundo o 3 décimas de segundo. Bueno, pero esto puede ser configurable, lo podríamos quitar sin ningún inconveniente. Me gusta dejarlo porque pues estoy tratando de simularlo de la mejor manera a un usuario real. También acá vamos a tener aquí la información del show como tal, en donde pues hacemos un index, un get, de acuerdo pues al index como tal. Entonces tenemos aquí un random item, que es un array acá arribita, que es el que me dice cuántos elementos hay. Entonces de ahí tomo uno aleatorio. Si yo me voy acá, digamos, a los logs, ¿sí? Y me voy al final de los logs, ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, se fue al usuario 1, aquí se fue al usuario 4, aquí se fue al usuario 3, al to 3, aquí se fue al to 4, y así sucesivamente, para pues no quemar la data y ya de una u otra manera pues data que vaya iterando con cada uno de los usuarios virtuales. Entonces, aquí está la segunda petición. La segunda petición es un get también con ese parámetro adicional ahí del index como tal, y hacemos pues su respectivo check como tal para realizar esa validación. Y por último, pues tenemos la última petición, que es la petición de la creación, en donde pues aquí en el título mando un random, en la descripción mando un random de 18 posiciones y le mando este parámetro que se llama completed en falso, en donde pues aquí ya hago la petición post a ese endpoint que tengo en la parte de arriba con ese body que acabo de construir, y le mando pues que es un header que me acepta application JSON. Valido también pues la respuesta que sea un 201. Las anteriores pues lo que estoy haciendo es validando que sea una respuesta 200, y así finalizaría mi prueba o mi escenario como tal. Que esto va muy de la mano, pues a lo que yo les comentaba que iba a ser nuestro escenario de pruebas, donde el usuario primero me iba a obtener todos los elementos, después me iba a consultar uno de los elementos y por último íbamos a crear uno de esos elementos como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá estamos realizando la consulta, la primera consulta de todos los to-dos, o sea, el index grande. Después estamos generando el index con el show del elemento, ¿sí? Y por último, pues estamos creando y estamos realizando ya la creación como tal de la prueba. ¿Listo? Entonces tenemos esos 3 momentos de la prueba que cada uno de esos usuarios virtuales. Pero entonces aquí llega la duda. ¿Cómo yo hago para diferenciar o generar mis escenarios de acuerdo pues a la tablita o de acuerdo al gráfico que su merced me está mostrando? Entonces vamos a tratar de simular alguno de estos. Digamos que vamos a hacer una prueba de resistencia. Vamos a mirar la línea azul, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver cómo la podemos configurar. ¿Listo? Entonces,
una de las formas con las cuales podemos configurar este tipo de pruebas es utilizando fases como tal. Entonces, por ejemplo, cada una de las fases va a representar un comportamiento de la prueba como tal. Entonces, la primera fase, ¿sí? Por ejemplo acá, tiene una duración de 10 segundos y nuestro objetivo es llegar a 10 usuarios virtuales. La segunda fase es que durante 3 minutos vamos a mantener esos mismos 10 usuarios virtuales. Y por último, vamos a decir que durante 10 segundos vamos a llegar a 0 usuarios virtuales. Entonces, de esta manera podemos configurar nuestros escenarios como tal. Entonces, vamos a hacer nuestra prueba de resistencia en donde, pues, por ejemplo, en 10 segundos vamos a llegar a 100 usuarios virtuales durante, digamos, 50 minutos. Vamos a mantener esos 100 usuarios virtuales y por último, pues, vamos a decir que 10 segundos para llegar a 0 usuarios virtuales. Pero David, 50 minutos no nos da el workshop para realizarlo, entonces vamos a hacerlo solo con 1 minuto para que el workshop podamos hacer otro ejercicio. Entonces, de esta manera ya puedo modificar mi escenario de acuerdo pues a mi necesidad, al escenario que yo quiero configurar. Entonces, pues acá podemos hacer la ejecución nuevamente del escenario. Pues aquí vamos a ver un poquito diferente tanto las estadísticas como el consumo. Vamos a ir acá a nuestros stats y vamos a mirar a ver si los podemos colocar en paralelo para que pues podamos ver cómo se está comportando nuestra prueba como tal. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí Grafana me ayuda con el responsive. Entonces, tengo que ya subí a los 100 usuarios virtuales. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya estoy haciendo los consumos de los 100 usuarios virtuales y estoy teniendo un aproximado de unos 300 peticiones por segundo en el pico más alto. Y aquí ya observamos que pues ya estamos consumiendo el 5% de CPU y pues ya estamos consumiendo mucha más red de entrada y salida al momento de realizar esta prueba como tal. Entonces, así ya podemos ver más. Entonces, por ejemplo, pues aquí ya me dice que llevamos ya 7 por 3, 21.000 peticiones, 22.000 peticiones aproximadamente, en donde pues ya la duración media ya subió un poquito, la duración máxima ya son 38 milisegundos, es decir, pues ya se observa que ya los tiempos están siendo afectados con esa cantidad de carga que le estamos inyectando a la aplicación. Vamos a tener aquí duración promedia, duración más, bueno, ahí está todos los datos pues, que ustedes también pueden ir observando al momento de la prueba. Si nos damos cuenta, aquí ya se está normalizando el consumo de CPU, probablemente ya la prueba vaya finalizado. Sí, efectivamente, ya aquí la prueba finalizó. Entonces, ahí yo estoy haciendo un zoom a la gráfica para que la podamos ver un poquito más, pero pues aquí también ya podemos observar que la prueba finalizó como tal y tenemos el resumen de la ejecución como tal, en donde pues todas las peticiones tenemos una validación de que el 100% de los escenarios fueron exitosos y el 0% de las ejecuciones fue fallida. Entonces pues tuvimos una muy buena respuesta frente a este tema. ¿Listo? Entonces, con K6 podemos llegar o podemos hacer cosas inimaginables, podemos trabajar, generar diferentes tipos de pruebas, diferentes herramientas, podemos hacer pruebas de backend como esta que acabamos de hacer, podemos hacer pruebas de frontend que probablemente lo tengamos, esperemos poder hacer un workshop para hacer pruebas de frontend de carga y poder de una u otra manera apoyarnos en herramientas como
Grafana para poder visualizar los resultados, como por ejemplo, pues en este caso Docker Desktop para poder ver los consumos, pero pues probablemente esto yo ya cuando estén en un entorno real, pues lo hagan por AWS, por Google Cloud, por la herramienta donde tengan sus servidores con sus agentes respectivos, en fin. Pero quiero que pues conozcan esta herramienta, se motiven a utilizarla, a verla, a conocerla y pues espero que de una u otra manera pues este workshop, esta información que les acabo o este ejercicio que acabamos de hacer aquí en vivo, pues les pueda servir para su día a día como tal. ¿Listo? Tenemos un espacio de cinco minutitos para alguna pregunta que de pronto tengamos en el chat o que de pronto pues podamos resolver, ¿sí? No sé si Viviana o María Teresa me puedan ayudar a ver si tenemos alguna pregunta para poder resolvérselas a los participantes de este workshop. Bueno, sería genial que los participantes realizaran sus preguntas poniendo una banderita de cada país, ya que contamos con participantes de República Dominicana, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México. Entonces pueden hacer todas sus preguntas en este momento. Si no son preguntas, algún aporte, alguna cosita interesante que les haya gustado del workshop que presentamos, sería también interesante. Bueno, parece que... Bueno, aquí me mandaron una preguntita por interno, váyate. Entonces, me preguntan que si esto se puede hacer en entorno solo preproductivo, también productivo. Pues cuando nosotros estamos haciendo pruebas de cargas en entornos productivos hay que tener muchos factores en cuenta, no solo tener factores de rendimiento de carga, sino también, por ejemplo, costos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una prueba de carga, por lo general, si supero cierto porcentaje de CPU, si hago cierto escalamiento, genera algunos costos que hay que tener en cuenta al momento de realizar este tipo de pruebas. Entonces, mi recomendación siempre es estar en conjunto en las ventanas de pruebas con el área de DevOps, con los arquitectos, con los desarrolladores para poder gestionar bien y que no se genere facturas elevadas en este tipo de pruebas como tal. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, voy a hacer una pequeña intervención comentándoles pues que también nosotros Light Thinking no solo tenemos la línea de universidad, donde realizamos estos programas enfocados en las distintas áreas de desarrollo y arquitectura. Nosotros también tenemos la línea de consultorías para las diferentes empresas, para que desean realizar su respectivo acompañamiento cuando van a realizar cambios de tecnologías o migración. Entonces también sí les podemos apoyar en este sentido, nos pueden dejar acá sus comentarios y nosotros con mucho gusto le brindamos la asesoría más a fondo. ¿Vale? Además de eso, informarles que ya este máster en QA y automatización de pruebas tiene apertura este jueves 4 de abril. Entonces, para que realicen su registro, recuerden que todos nuestros másteres están enfocados en la práctica, ya que se les asignarán pues retos y también tendrán pues el acompañamiento del consultor para estos retos. ¿Listo? De antemano, muchas gracias, ingeniero, por este espacio tan agradable, de tanto interés, por compartir pues con nosotros su gran conocimiento. Estuvo muy, muy interesante, la verdad. Listo, María Teresa, perfecto. Antes de irnos, resolvamos esa pregunta de Tania Jiménez, que nos pregunta qué ventaja tiene K6 sobre JMeter. A nivel de código, por decirlo de alguna manera, todo lo que tú realizas en K6, tú lo puedes versionar y lo puedes llevar a una plataforma como Gitbucket, como GitHub, en donde pues puedes tener ese control de cambios que probablemente en JMeter no sea tan fácil versionar como tal. ¿Listo?
Y segundo, a nivel de consumo de aplicaciones con K6, hay unas estadísticas que he revisado en donde podemos lograr más requests por segundo con menos recursos de máquina utilizando K6 sobre JMeter. Las dos herramientas son muy buenas. Me gusta a mí, últimamente estoy utilizando más K6 para realizar este tipo de pruebas, pero yo creo que por esos dos motivos principalmente me quedaría con K6. Hay más motivos, pero pues son como los dos principales que te puedo comentar. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias María Teresa, muchas gracias a Lighting por este espacio y bueno, quedamos atentos a una próxima oportunidad. Claro que sí, recordándole pues a las personas que aún no han realizado su registro, en los comentarios daré mis datos, dejaremos el apunte de los datos para que se comuniquen directamente conmigo si quieren más asesoría sobre los horarios, más beneficios, entonces con muchísimo gusto les colaboro con ese proceso y realicen pues su inscripción hoy mismo. Agradecemos de antemano por haber dedicado este tiempito tan agradable con nosotros y de bastante interés. Espero pues el aprendizaje haya sido muy amplio. Van a aprender muchísimo más. Este máster está súper completo, entonces no se lo pueden perder. Muchas gracias a todos por asistir y que pasen muy buena noche. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.